Bienvenidos a este espacio de reflexión donde yo solía hacer mi podcast. Usualmente yo guionizaba todo lo que iba a decirles a ustedes a través de este espacio, pero esta es una situación que amerita ser no guionizada. Y quiero que sea no guionizado porque me puedo tardar en buscar las palabras exactas con las que puedo dirigirme a ustedes. Este es un momento que requiere analistas serios. Este es un momento que requiere las palabras exactas para que la población se dé por enterado de todo en su mayor posibilidad de lo que está sucediendo. Ese analista serio no soy yo. Ese analista serio de repente está en alguna parte de este mundo tratando de llegar a una audiencia para que se enteren con datos históricos, geográficos, geopolíticos, de lo que está sucediendo en estos momentos en Europa del Este. Lamentablemente, ese analista serio puede estar vetado porque no comparte la narrativa de los medios de comunicación hegemónicos que han tratado de llevar propaganda a Occidente. Y lo más impactante de esta situación es que en estos momentos se están cerrando medios de comunicación, bloqueando vías de comunicación también, para que la gente no se dé por enterado. Me causa temor ver en las redes sociales medios de comunicación justificando el cierre de medios de comunicación. Yo entiendo que en momentos de guerra todo se vale, y ese es el mensaje que tiene que dársele a la población, de que si vamos a estar en una guerra necesitamos tener la moral en alto, pero eso no es la explicación que se le está dando a la gente. A la gente se les está diciendo de que porque existe un medio de comunicación que es malo, no tiene derecho a la libertad de expresión. De que existe un medio de que te está mintiendo, no tiene derecho a la libertad de expresión o no tiene derecho a deambular por las ondas radiofónicas. En Occidente, que vanagloriamos ser los más libertarios, no estamos denunciando masivamente la etiqueta que algunos periodistas se les están colocando en las redes sociales. Una etiqueta que los anula de facto de cualquier opinión que puedan tener acerca del conflicto. Esto, para mí, es lamentable. Y toda esta información recorre las redes sociales, por supuesto. Muchas personas te exigen que tomes posición firme en este conflicto. Si eres anti o eres pro, para ellos es importante porque a raíz de eso ellos te van a seguir y te van a seguir dando el like. La historia nos ha enseñado cómo este tipo de tiranías termina. Tiranías invasoras. Déjenme citarles un ejemplo. Miren cómo terminó Hitler o Mussolini. Por supuesto, Putin no merece menos. Mi preocupación radica en cómo vamos a acabar con la tiranía del progresismo. La tiranía del progresismo está en la mente. Y yo no veo a todos estos medios de comunicación tratando de educar a nadie con respecto a ese tema. Y escuchen este concepto, la tiranía del progresismo global. Y hace 2 años existía un enemigo. Ese enemigo que los medios de comunicación hasta el cansancio se cansaron de decirte que si salías de tu casa podías matar a alguien o por el contrario podías morirte tú mismo. Ese enemigo, el cual no puedo mencionar porque resulta que en Occidente todos nos pusimos de acuerdo para censurarnos. Incluso el simple nombre de este enemigo es objeto de censura en las redes sociales y nosotros aplaudimos. En estos momentos, a partir de este año, tenemos un nuevo enemigo. Ese enemigo debe ser eliminado. Cuando sea eliminado este enemigo, no sabremos a quién más vamos a culpar de las desgracias del mundo. Por supuesto, les va a tocar ahora a todos aquellos que en algún momento fueron, entre comillas, disidentes. Y el libreto, muy bien escrito, en este pequeño libro llamado El Gran Reinicio, va a dar forma a lo que llamaremos el nuevo orden mundial. Y ya para finalizar, vamos a hablar un poco de progresismo. Lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania es una masacre. De verdad, todo mi apoyo a todas esas personas
que agarran una arma y se van a luchar en contra de una tiranía invasora. Incluso todo mi apoyo a los venezolanos que se encuentran en ese espacio, que decidieron en estos momentos unirse a la resistencia y defender ese territorio que consideran libre. Pero el presidente de los Estados Unidos el día de ayer dio su acostumbrado y anual discurso del Estado de la Unión, en donde expresó categóricamente que en Estados Unidos se va a financiar todos los días y cada vez aún más el derecho a la mujer a decidir. Recuerden que el derecho a la mujer a decidir y la salud de la mujer son palabras que caben dentro del concepto doble pensar. Esa novela de Orwell que ahora quieren de alguna forma prohibir. Porque si vamos a publicar videos donde se muestre la desgracia que está ocurriendo en Ucrania, también tenemos que denunciar a todos aquellos que han ejecutado un genocidio silencioso en los Estados Unidos, donde por lo menos ha dejado más de 60 millones de infantes que no pudieron ver la luz del día. Sí, 60 millones. Y recordemos que el comunismo se ha llevado a 100 millones de personas. Ambas ideologías perversas. Entonces, hay que tomar en cuenta de que en estos momentos no hay que ser un tanto hipócrita con las causas que decidimos apoyar. Y recordándoles que los verdaderos enemigos de la humanidad ya escribieron el libreto de lo que va a suceder de aquí al 2030 y después al 2050. El libreto se encuentra en este libro llamado El Gran Reinicio, y ese libro que ya los medios de comunicación te están diciendo que es una teoría de conspiración, nos va a relatar cómo la población va a ser reducida, cómo va a ser reiniciada y cómo va a ser dominada técnicamente por las nuevas élites globalistas. Tenemos que tener los pantalones bien puestos para poder enfrentar a todos los Klaus Schwabs, a todos los George Soros, a todos los Bill Gates y cualquier otra élite política que en estos momentos nos intentan poner unos en contra del otro. Nos vemos en un nuevo episodio.